¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? Les acompaña a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con nuestro recorrido informativo diciéndoles que en Venezuela hay nada más y nada menos que 16.000 camas aproximadamente para atender la pandemia del COVID-19. Esta es una cifra que nos las aporta el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, con quien vamos a conversar el día de hoy en nuestra mesa de análisis para que pueda de alguna manera darnos una radiografía de cómo se encuentra el sistema hospitalario en Venezuela y si están preparados o no para el COVID-19. Le damos la bienvenida a Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana. Doctor, un placer tenerlo con nosotros en Impacto Venezuela. Queremos que usted nos haga una radiografía de cómo está el sistema hospitalario, tomando en cuenta que Nicolás Maduro ha dicho que hay 23.000 camas disponibles en todo el país para atender la pandemia del COVID-19. ¿Esto es real? ¿Estas cifras que presenta Nicolás Maduro se pueden comprobar? En Venezuela, desafortunadamente, tenemos 21 años diciéndole al gobierno lo que debe hacer en salud, hace todo lo contrario. Nos invadió de cubanos, supuestos médicos, que lo único que sabemos de ellos es que son cubanos. Nunca nos han demostrado que son médicos. Dicho por el anterior presidente, fallecido Chávez, 30.000. Dicho por el actual Maduro, en oportunidades ha dicho que son 18.000, ahora repite que son 30.000. Sin embargo, con este cierre técnico o los caos que tenemos en los hospitales, digamos que denunciado o anunciado, siempre dicho por la Federación Médica y por nosotros a través de la institución o de los colegios médicos, tenemos un lockout, que es un cierre automático de los hospitales, donde ya desde hace un tiempo para acá, un año y medio, estamos hablando ya no de mortalidad, sino de mortandad. Y ante este holocausto, la salud del pueblo de Venezuela, que ha calculado perfectamente este régimen, nos encuentra ahora el coronavirus, esta pandemia china, este mortal virus chino que nos enviaron los asiáticos y que, bueno, está acogotando a todo el mundo, Latinoamérica, Venezuela, Colombia, de ahí hacia adelante todos los países. Y aquí en Venezuela tenemos de que el control total de, digamos que los casos, tanto afectados, infectados, como los muertos, y los que se han recuperado los maneja de manera hermética el gobierno de Maduro. Y no permite que el médico, el equipo de salud, la gente que conoce de lo que está sucediendo en los 300 hospitales y los más de 7.000 ambulatorios y dedicatorias que existen en Venezuela, los amenazan, incluso los han apresado, por el hecho de que quieren mantener el temor al equipo de salud, sostenerlos allí, contenernos para que no se diga lo que es real, aparte de que ellos tienen el control porque hay un solo instituto donde se hacen los exámenes, que es el Instituto Nacional de Higiene. Pero ahora, doctor, ese tema de las camas, ese tema de las camas nos llama mucho la atención, tomando en cuenta que entonces no hay dónde acostar a los enfermos en Venezuela si la cifra real fuera de 23.000 o hay otra cifra de número de camas disponibles en el país, haciéndole una radiografía del sistema hospitalario, digamos, en cuanto a la capacidad técnica que tienen para aguantar el coronavirus. Sí, en esa estructura hospitalaria que existe en Venezuela, podemos hablar en general de unas 46.500, 47.000 camas presupuestadas, de las cuales están funcionando realmente unas 14, quizás estirando un poco algunas sábanas que le pongan a una cama sin colchón, podemos llegar a 15.000, de 14.500 en promedio de las camas de las que realmente dispone el Ejecutivo Nacional. Son las camas del sistema público de salud, no las 46.500 que deberían tener, y mucho menos lo que ha dicho el presidente de hecho, el señor Maduro, que son 23.500 camas. Eso, a menos que a las 12.500 que le están viendo, que realmente se constataron, le estén sumando la de las clínicas
y hospitales privados, que son alrededor de 7.500. Aún sumando estas, no llegamos a 23.000. Pero vamos a suponer que sea verdad esa gran mentira que ha dicho el presidente, porque necesitamos, para tratar al paciente con coronavirus, con esta infección maligna china, unos 1.500 a 2.000 respiradores. En Venezuela no tenemos, primero la visto las camas que se duro, y tampoco tenemos más de 200 respiradores. El sistema público, si acaso, tendrá unos 50 respiradores también, digamos que algunos que hayan reparado o que hayan traído los cubanos, que no creo, porque eso no trae nada, solo vienen a buscar dólares y a meterle embuste a la gente, o que lo hayan traído los chinos. ¿Cuántos respiradores necesitaría Venezuela? Tomando en cuenta que no se están haciendo la cantidad de pruebas de COVID-19 para determinar cuántos casos realmente hay. Entonces, si no sabemos cuántos casos hay, pues cuántos respiradores, ventiladores se necesitarían en un país normal para atender la crisis del COVID-19. Si estuviéramos más o menos en una normalidad, deberíamos tener unas 1.500 a 2.000 respiradores, o mejor dicho, camas de terapia intensiva adaptadas con el respirador y con los medicamentos y el equipo de salud allí, pendiente, esperando al paciente que llegue en estado que amerita la hospitalización en terapia. Ahora, si nosotros esperamos que el paciente llegue después de 48 horas con fiebre por encima de 38 grados, en malísimas condiciones generales, donde realmente es difícil la recuperación, pues entonces es casi imposible el retorno a la vida de estos pacientes, por más que se quiera hacer el milagro. Entonces necesitamos que el paciente apenas tenga la sospecha, el médico, de que debe estar en una respiración asistida, debe entonces este paciente entrar en el plan de terapia intensiva, para que ese porcentaje que va entre el 2%, el 4% o el 10% de mortalidad, nosotros lo reduzcamos a nada. Si estuviéramos en un país más o menos adaptado a la realidad, podríamos hablar de unas 1.500 a 2.000. Actualmente en Venezuela, si acaso llegamos a 200 camas de terapia intensiva, 200 respiradores. Ahora, quizás el gobierno dirá que son muchos más. Esperemos cuáles son las cifras. Realmente, desde la Federación Médica, el presidente y todos los miembros no hemos querido entrar en esa competencia de números de cuántos muertos van, cuántos están afectados, porque creemos que es mucho más de lo que ha dicho el gobierno de hecho que ejerce el señor Maduro. ¿Por qué? Porque consideramos que las cifras son irreales, no se comparan, no se compaginan con lo que se está viendo en los 301 hospitales y los más de 7.000 ambulatorios, medicaturas y CDIs, que, valga la repetencia, tiene el control absoluto de parte del gobierno de hecho del señor Maduro, ¿no? Hago una pausa allí. Precisamente usted habla del control que estarían ejerciendo los médicos cubanos dentro del sistema de salud hospitalaria de Venezuela. Y le preguntamos, estos CDIs, estos centros diagnósticos que creó Hugo Chávez hace aproximadamente 15 años, ¿están en condiciones de recibir a pacientes con COVID-19? Los que es Barrio Adentro y los CDIs estuvieron sin operación, estuvieron inoperativos hasta hace unos 40 días, cuando el presidente de hecho, el señor Maduro, comenzó a hablar de unos hospitales o centros satélites o centinelas, que de pronto aparecieron algunos CDI, hospitales incluso cerrados. Aquí en Caracas tengo un hospital cerrado hace más de 2 años, que es un hospital periférico de Coche, que lo que hicieron fue ponerle, posteriormente de la denuncia hecha por todo el sector salud, unas carpas afuera para simular que estaba el hospital abierto. Para no darle la razón a los que le dijimos lo que está pasando ahí. Otro hospital cerrado en la maternidad Menque de Leones en San Félix, el estado de Bolívar, en Ciudad Guayana, y así algunos otros. Entonces los CDI cerrados de pronto aparecen abiertos, y allí, en apariencia, estarán algunos médicos, me imagino que, como trajeron unos 100 cubanos, están distribuidos estratégicamente en algunos lugares y otros al lado del ministro para controlar la información de lo que quieren decir los del gobierno
alto gobierno dirigido desde la isla de Cuba. Fíjese, doctor, una de las apreciaciones que tenemos quienes hemos hecho a lo largo de mucho tiempo la cobertura del sistema hospitalario de Venezuela, hemos entrado a la maternidad Concepción Palacio, hemos estado en esos quirófanos donde no hay agua ni siquiera para atender a una parturienta, hemos ingresado de manera quizás secreta a hospitales como el Hospital Vargas, allí también tenemos una radiografía completa, pero además hemos sido testigos del trabajo que se ha hecho desde la Federación Médica denunciando cada situación, como lo que pasaba años atrás en el Hospital Los Magallanes de Catia. Recuerdo cuando se dañaron los ascensores, cuando no había forma ni manera de bajar a los enfermos y hubo una cantidad de muertos importante. Hoy queremos preguntarle a la Federación Médica, a Douglas León Natera, un médico venezolano, si usted tuviera al frente a Nicolás Maduro Moros, ¿qué le diría? En primer lugar, le diría al presidente de la administración Maduro que cumpliera con la Constitución. Está clarito en la Constitución, en los 3 artículos 83, 84, 85, que es garantizar la salud y la vida al venezolano o al que habite aquí en el país. Y por supuesto que tengamos en los centros hospitalarios los medicamentos, los insumos y todo el material necesario para que podamos, que sea permanente, constante y total, para poder nosotros como los garantes en el ejercicio, no en la administración ni nada de eso, en el ejercicio de la profesión, la salud y la vida, que podamos nosotros trabajar con lo que sabemos, que es lo que nos enseñaron en la universidad y lo que hemos revisado permanentemente en nuestra estructura mental y en las lecturas permanentes que hacemos. Entonces, le diría, cumpla con eso y, en segundo lugar, sería muy puntual. Saque a esos tipos de aquí de Venezuela porque lo que han hecho es un gran daño al país en salud pública, porque desde que llegaron esto se agravó mucho más de lo que teníamos. Si en aquella oportunidad le decíamos al ministro o a la ministra que teníamos un 75% de insumos de medicamentos y que faltaban el 30%, y eso fue en declive, en 20 años apenas tenemos un 3% de insumos de medicamentos en los hospitales. Entonces se le dice, él que está relacionado alguna vez con salud porque su hermana es anestesióloga y la tiene de jefa de anestesia en un hospital de la Seguridad Social en Caracas. Entonces decirle que hable realmente con su hermana y que busque a los mejores de salud pública en las universidades, en los gremios, tanto médicos como enfermería, para que podamos ayudar al pueblo de Venezuela. No nos interesa la política partidista ni la gubernamental, sino sencillamente que la salud esté deslindada de la política partidista y que podamos trabajar en política de salud pública para buscar lo mejor para Venezuela. Entonces se le ratificaría al señor Maduro o a quien esté allí que necesitamos tener un sistema de salud sólido. ¿Qué es lo que necesita Venezuela? Ese plan lo tiene la Federación Médica Venezolana y nombramos de albacea para ese plan a la iglesia y se le entregó al cardenal Baltasar Porras, quien lo tiene en sus archivos, y estamos muy pendientes de que cuando venga alguien con buena voluntad y que podamos cambiar este sistema político, actuar con ese plan de salud que necesita Venezuela para comenzar a cumplir con la Constitución y garantizar la salud y vida a nuestros conciudadanos. Ya para concluir y de manera muy corta, doctor, y para que el mundo entienda la gravedad de la situación del sistema hospitalario venezolano, usted llega a un hospital, cualquiera que sea, en cualquier región del país, y hay una pastilla, una pasta llamada acetaminofén para un dolor de cabeza. Si la necesidad de una pastilla, un medicamento que le baje la fiebre o le calme el dolor a un paciente adulto, niño o anciano o una parturienta, es casi imposible porque tenemos apenas el 2 o el 3% de medicamentos en nuestros hospitales. Acetaminofén no hay, aspirina tampoco hay. Entonces, eventualmente se podrá conseguir algo, pero realmente el que venga con una afección, una dolencia a un hospital de los 301 que tenemos en Venezuela, los 7.000 ambulatorios, es casi imposible que nosotros podamos sacarlo del anaquel, a menos que el paciente o el amigo que lo lleve logre comprarlo en el bachaqueo, que es otra de las cosas que
afectan a la adquisición de los medicamentos aquí en Venezuela. Realmente no hay medicamentos en nuestro hospital. Doctor, le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy en Impacto Venezuela. Le deseamos el mayor de los éxitos en esa labor tan intensa que hay que realizar en tiempos de coronavirus, en tiempos de esta pandemia, pues estamos todos en las manos de Dios. Gracias por habernos acompañado. Gracias por el contacto y espero que podamos seguir conversando. Sí, señor. Gracias. Amigos, conversábamos con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, haciéndonos una radiografía, un balance de cómo está preparado el sistema hospitalario de Venezuela para combatir nada más y nada menos que esta pandemia del coronavirus. Ha dicho algo sencillamente impactante, ratifica que en Venezuela hay 30.000 médicos cubanos haciendo vida y tomando de alguna manera el control en los hospitales de Venezuela, pero que además con la pandemia del coronavirus han llegado 100 médicos más para atender a los venezolanos. Esto siempre ha traído una polémica en Venezuela, tomando en cuenta que los médicos venezolanos son uno de los médicos mejor preparados en Latinoamérica. Hablamos de la cantidad de horas que estudian en cada una de las universidades de Venezuela y que por eso hoy en día en países como España están aceptando, están pidiendo que sean los médicos venezolanos quienes se incorporen a atender a los enfermos en países con tanto nivel de desarrollo. Nosotros a esta hora continuaremos mostrándoles cómo está el sistema hospitalario venezolano, cuántas camas realmente hay. Nicolás Maduro habla de 23.000, pero la Federación Médica Venezolana es clara, dice que cuando mucho en todo el país solamente hay 14.000 camas. Cuando decimos que los hospitales en Venezuela están prácticamente en terapia intensiva, es porque hemos conocido de cerca la realidad de los centros de atención de salud en Venezuela. Tiene que ver con sitios donde no hay agua ni siquiera para lavarse las manos. Cuando hablábamos de que no hay acetaminofenes, porque si usted llega con alguna gripa, fiebre o algún malestar, no puede ser atendido allí y prácticamente siempre los médicos tienen que pedir tanto las medicinas como los insumos a cada uno de los familiares o pacientes, que tienen que llevar inclusive las gasas. Es por eso que a esta hora, para comprobar que lo que estamos diciendo tiene de alguna manera un soporte en cuanto a videos, imágenes y testimonios, vamos a hacer un contacto con nuestra corresponsal en el estado Táchira, Marina Iglot, porque Corposalud del estado Táchira advierte que tienen insumos médicos solamente hasta dentro de 20 días. Es decir, si se llegase a presentar algún repunte en la entidad o comenzaran a aparecer más casos de coronavirus, esto sería pues de alguna manera muy grave, tomando en cuenta que no van a tener insumos médicos en esta fecha. Marinette, cuéntanos. La Corporación de Salud del Estado Táchira alerta que de mantenerse el pico bajo de contagio del COVID-19, la red hospitalaria de la entidad cuenta con insumos y medicamentos para 22 días. Más de 3.000 pacientes han sido atendidos en las 32 salas de triaje dispuestas por Corposalud en el estado Táchira, pacientes con tos, fiebres e influencias leves. Para el ente dependiente de la gobernación, esta morbilidad es baja. Si esa tendencia continúa, como por ejemplo cuando estamos hablando de la sala de aislamiento del Hospital Central, el día de hoy tenemos 0 pacientes hospitalizados. Si esa tendencia continúa, entonces vamos a tener inventario para 3 semanas, un mes. Ahora, si los riesgos de contagio aumentan, si esta actitud irresponsable de algunas personas de ir y venir por la trocha, de no acatar el aislamiento de las personas que están llegando de fuera del Estado, entonces pudiéramos acelerar el consumo. Corposalud ha recibido dotación del Poder Central, de la empresa privada, de fundaciones y organismos internacionales. Y debemos indicar que tanto ACNUR como UNICEF como la OPS nos han hecho llegar medicamentos, pero sobre todo material de bioseguridad para que nuestro personal tenga la seguridad a la hora de prestar atención a todos los pacientes. De igual manera, el CICR, que no forma parte del Sistema de Naciones Unidas, ayer también nos donó equipos para la emergencia del Hospital Central de San Cristóbal. Además de estas grandes donaciones, también han llegado empresas privadas de menor y de mayor tamaño. Además, Corposalud, a través de la gobernación, ejecutó un crédito adicional para compra de implementos de bioseguridad para el personal de los hospitales Centinela. En Táchira, Marina Iglot, somos Impacto Venezuela.
Y esta es una buena noticia. Médicos especialistas han puesto sus servicios a la orden de todas las redes sociales para poder atender diferentes casos que se necesiten. Vamos a que sea Jesús Albino quien nos amplíe esta información. Jesús. La iniciativa nació con el fin de apoyar la cuarentena social y evitar que las personas salgan de sus casas sin necesidad. He diseñado un portal web a nivel de WhatsApp que les va a permitir a los padres acceder a una consulta online pediátrica que les va a brindar herramientas y estrategias de salud para aplicar en casa por parte de un médico especialista en pediatría y puericultura. También entre mis servicios ofrezco una consulta a nivel domiciliario donde visito al paciente en casa en dado caso que éste lo amerite, previa interrogación del mismo. Pero, ¿son efectivas estas consultas? ¿Dan el mismo diagnóstico que una consulta presencial? Escuchemos lo que nos dicen los especialistas con amplia trayectoria nacional e internacional. 80% de un diagnóstico acertado puede lograrse con un adecuado interrogatorio. Es así como muchas de las patologías que usted puede estar presentando en este momento pueden ser tributarias de evaluación médica continua, pero además de eso pueden ser susceptibles de solucionarse desde su casa sin tener que acudir a un centro hospitalario. A estas consultas se suman la desinfección de centros de salud, zonas comerciales y residenciales para prevenir el virus. En el Hospital Racetti y los negocios adyacentes. Bueno, estaremos informando en estos 3 días en la zona norte todos los trabajos que vamos a hacer. Quedarse en casa, mantener la higiene y la distancia social son hasta el momento las únicas barreras protectoras efectivas ante el COVID-19. Está en cada uno tomar la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los suyos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, somos Impacto, Venezuela. Otra de las denuncias que nos hacen llegar es que el régimen de Nicolás Maduro no le ofrece a los médicos venezolanos ni siquiera un tapabocas para poder atender la crisis del COVID-19. Ellos pegan casi que un grito de auxilio, tomando en cuenta la situación con la que trabajan. Lo describen prácticamente como trabajar con las uñas. Esto es un testimonio que nos trae nuestra compañera Natalia Roca. Natalia. Sí, Carla, gracias por este contacto. Lo seguimos estableciendo desde la ciudad de Caracas, en el oeste, en Catia, una de las zonas más populares de Venezuela. A mi lado, un médico venezolano quien quiero que me cuente, por favor, doctor, ¿qué opina usted sobre la frase que la salud en Venezuela se encuentra en terapia intensiva? Indudablemente nos encontramos en terapia intensiva porque estamos trabajando con las uñas. El gobierno no nos provee de los materiales médicos quirúrgicos para poder atender a los pacientes, ni los equipos de protección individual. Nos sugieren que utilicemos estas mascarillas que no son las adecuadas, no son las N95. Es un método de barrera, pero no impide que pase el virus. Al mismo tiempo, los pacientes siguen llegando a los hospitales, siguen enfermándose, siguen llegando infartos, tiroteados y todo. Lamentablemente nos encontramos en terapia intensiva. Gracias, doctor. Bien, Carla, pues esto es parte del avance que tengo para ti desde la ciudad de Caracas, Venezuela, donde un médico venezolano afirma que el gobierno de Nicolás Maduro, mejor dicho, el régimen de Maduro, no provee a los médicos venezolanos ni siquiera un tapabocas. Esto es parte del avance que tengo para ti, Carla, desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por el contacto. Una de las situaciones que hemos denunciado aquí en Impacto Venezuela tiene que ver con las persecuciones que se han llevado a cabo en Venezuela a lo largo de este tiempo de cuarentena y de pandemia por el coronavirus. En el estado Lara hay un médico detenido, así como lo oye. También hubo un periodista preso durante 12 días solamente por informar. Otra periodista que fue presentada ante tribunales penales por haber informado algo del coronavirus. En este caso es un médico y nuestro compañero Ramón Vélez en el estado Lara nos amplía esta información. Ramón.
Saludos, Carla. En el estado Lara hay una información de última hora. Esta tiene que ver con la detención del médico Luis Araya. El hecho ocurrió en la población de Carora, esto es en el municipio Torres. Allí, funcionarios de contrainteligencia militar se llevaron detenido a este galeno. Se desconocen hasta este momento las causas que originaron la detención. Es importante además mencionar que ante este hecho hubo pronunciamiento por parte de René Rivas, quien es el presidente de este gremio acá en la región. Él manifestaba que si en las próximas horas las autoridades de seguridad no emitían algún pronunciamiento ni liberaban a su colega detenido, este sector iniciaría acciones de protesta debido a la situación que consideran un atropello a la labor que viene desempeñando este sector en las últimas semanas ante la pandemia del COVID-19 en los principales hospitales del país. Así está Barquisimeto y con esto devuelvo el contacto contigo a Impacto Venezuela. Del estado Lara nos vamos al estado Vargas. Allá está nuestra compañera Ami Torres para que a esta hora pueda contarnos cómo avanzan las atenciones de las personas afectadas con coronavirus, los que llegaron del exterior y este balance que de alguna manera puede hacer el gobernador de la entidad. Te escuchamos, Ami. En el estado Vargas, el gobernador Jorge Luis García Carneiro informó que hay 9 áreas de salud integral comunitaria ASIS que permiten darle atención primaria a las familias directamente en la comunidad y de esta manera mantener descongestionados los centros hospitalarios, como es el caso del Hospital José María Vargas de La Guaira, que es un hospital centinela y cuya atención prefieren dedicar directamente a los pacientes de casos sospechosos o positivos de COVID-19. Estos ASIS están integrados por centros de diagnóstico integral, centros de rehabilitación y centros de alta tecnología. En el estado, la gran dificultad que han manifestado sobre todo los cuerpos de prevención como Protección Civil ha sido el tema de la gasolina. Siguen teniendo bastante dificultad para poder surtir gasolina. De igual forma, quisimos consultar a la gente cómo está la atención en la actualidad en plena pandemia del COVID-19 y nos trasladamos hasta el hospital Rafael Medina Jiménez de Pariata y esto fue lo que nos dijeron. El día de hoy me encuentro acá ya que vengo trayendo a mi padre que tiene un cuadro de hipertensión arterial, lo cual ha sido maravillosa la atención de aquí del Hospital Periférico de Pariata. Por estos momentos, lo que es parte del laboratorio, uno de los exámenes que le mandaron a hacer, que son las enzimas cardíacas, no había en este momento para realizárselo acá. Tuve que trasladarme a una clínica privada para poder realizárselo, pero no me puedo quejar de la atención brindada aquí en este momento. Me lo estabilizaron ya que llegó un poquito delicado, con mucho dolor, pero todo bien, gracias a Dios. En Impacto Venezuela les estamos presentando una radiografía general de cómo se ha llevado adelante el tema de la pandemia del coronavirus en Venezuela, de norte a sur y de este a oeste, todo lo que va ocurriendo en cada una de las regiones. Pero por eso a esta hora nos vamos al estado Carabobo, específicamente en la zona de Naguanagua. La población se está quejando que llevan ya 15 días sin recibir el servicio del gas. Por eso es que muchas veces hablamos del régimen de Nicolás Maduro, porque ha dejado a una población sin gas en medio de una pandemia que está atacando al mundo entero, pero que definitivamente a Venezuela la ataca de una manera especial. Están cocinando a leña para poder resolver la emergencia. Los vecinos indicaron que el servicio de gas ya venía presentando fallas desde el pasado mes de febrero. Sin embargo, tras iniciar la cuarentena, la ausencia del servicio se ha acrecentado. Ya tenemos casi 2 meses con la falla, porque al principio comenzó todo muy bien, de que pagábamos hoy y a los 2 días nos surtía. Pero a partir del mes de febrero empezaron que pagábamos y pasaba una semana para que nos despacharan. Pero en este momento que estamos en coyuntura, al mes de marzo pagamos como el 20, el 21 y esto es hora que todavía no nos han despachado. Para la cocción de los alimentos, los afectados señalan que deben recurrir a cocinas eléctricas, parrilleras a carbón y en algunos casos a leña. Hemos cocinado en leña, hemos cocinado con cocinitas eléctricas, con los bajones de la luz.
se nos han quemado las cocinitas y bueno, ahí estamos, hasta ¿cómo es? Cocina de gasoil tenemos. Yo tengo una niña de 4 años, entonces ¿cómo les doy comida? ¿Cómo se le da comida a esos seres? Ellos no es como uno, que bueno, yo me como un pan y paso el resto hasta que llegue la luz para la cocina eléctrica. Ellos tienen que desayunar, almorzar, cenar, merendar, o sea, tienen que comer a cada rato. Finalmente, los vecinos denunciaron la ausencia total del transporte urbano en la zona, que sumado a la falta de gasolina, les impide movilizarse para realizar compras de alimentos. Reportó desde el estado Carabobo Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita y suscribirse para que pueda recibir todas nuestras notificaciones y darle like a este video. Además de eso, compártalo. @ImpactoVE es nuestro punto de contacto en redes sociales y en Facebook estamos como Impacto Venezuela. Por eso a esta hora queremos conocer lo que es tendencia. Y recomiendo muy especialmente Casa de Papel, 4ª temporada. Muy buena, Casa de Papel. La vimos el fin de semana, Silly y yo. Me gustaría conocer a los actores y a las actrices de Casa de Papel. Son como familia de uno. Buenísimo. Y ese canto de Abela Chao. Abela Chao, Abela Chao, Abela Chao, chao, chao. ¿Ah? Bueno, esos son estragos de la cuarentena. Daños colaterales de la cuarentena. Sabemos lo complicado que es en estos tiempos en Venezuela pedirle a la población que se quede en su casa, tomando en cuenta lo difícil que se ha hecho para el venezolano tener que salir a buscar comida a bajo costo diariamente. Sin embargo, un exhorto que hacemos es que puedan tomar medidas preventivas al llegar a casa, que pueda salir solamente una persona. Recuerde que entre todos podemos cuidarnos. Yo soy Carla Salcedo Flores. Gracias por habernos dejado entrar en sus hogares y también en sus celulares.